Para mí es un gusto estar aquí conversando nuevamente con ustedes. Yo creo que hemos tenido ocasiones anteriores en las cuales nos hemos podido presentar quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que estamos buscando. Por eso en esta ocasión en particular lo que quiero aprovechar es este espacio para compartir con ustedes los resultados más recientes de la encuesta de percepción ciudadana de Manizales. Manizales al fin y al cabo es uno de los 27 municipios del departamento de Caldas y por eso consideramos que también es muy importante para ustedes como diputados conocer al menos desde la voz ciudadana qué está sucediendo en nuestra capital. Hay una presentación que está construida, que fue precisamente la que utilizamos como pretexto para la conversación que tuvimos a finales de abril y sobre esa voy a estar dirigiendo como tal esta conversación. Yo creo que ya va a aparecer en pantalla, pero podría mencionar algo, si quieres vamos adelante, por favor. Y es básicamente recordarles a ustedes que este ejercicio es una encuesta de carácter representativo, una encuesta que le toca a la puerta a los hogares manizaleños para reconocer cómo van las cosas. En términos muy concretos, es una encuesta que tiene un margen de error del 3.1%, un nivel de confianza del 95% y es representativa, es probabilística, estratificada. Muchos datos técnicos, pero suficiente para decirles a ustedes que los datos que vamos a mostrar en pantalla son una expresión de la ciudadanía de Manizales. ¿Vale? Vamos un poco más adelante. ¿Lo puedo pasar yo? Gracias. Listo. Aquí también quisiera hacer unas pequeñas reflexiones antes de entrar en los datos. Y es que tengamos presente que cada quien opina en función de la experiencia que tiene, de la forma como lo percibe, de la forma como lo experimenta, lo que considera, la forma en la que está acostumbrado o no está acostumbrado. Por tanto, la voz siempre de la ciudadanía es una voz muy importante porque al final del día está colocando sobre la mesa la subjetividad. Y por eso mismo es una voz muy importante, porque está dando cuenta de las formas, insistimos en ellos, cómo se experimenta la calidad de vida en un territorio. A su vez, creo que es muy importante mencionar también que la percepción puede variar. Depende mucho en ocasiones, de los estados de ánimo, pero también de las circunstancias. Una cosa es preguntar en un mes de agosto y otra cosa es preguntar en un mes de diciembre o por qué no en un mes de febrero. Todos estos aspectos vale la pena colocarlos siempre sobre la mesa para entender que los datos que siempre se están presentando necesitan ser entendidos en función de sus propios límites. Cómo se construyen, cuándo se registran y sobre todo qué es lo que están expresando. No le podemos pedir a un dato que dé una información para la cual no está construido. Entonces por eso siempre el llamado a entenderlo de manera precisa. Ahora bien, vámonos con los datos. ¿Qué nos está diciendo la voz ciudadana para el caso de la ciudad de Manizales? Que cada vez son menos personas que consideran que las cosas van por buen camino en nuestra capital. Y eso es importante mencionarlo. Ustedes están viendo en pantalla cómo de un año a otro la cantidad de personas disminuyó. En términos sencillos, es como poder decir que 1 de cada 2 manizaleños considera que las cosas van por buen camino. O en contrario, 1 de cada 2 manizaleños consideran que las cosas no van por buen camino. Uno de los aspectos que es transversal a esta encuesta y que puede indicar parte del estado de ánimo que se vive en la ciudad tiene que ver con que a su vez también el orgullo por el propio territorio, por la propia capital disminuyó. Y esto también ha generado cierto tipo de consecuencia en la forma como qué tan satisfechos estamos para poder entender nuestro propio territorio. Son 3 indicadores o son 3 voces ciudadanas que nos están diciendo hay cosas que están pasando, hay cosas que tenemos que reconocer, pero sobre todo hay cosas que tenemos que decidir para poder ejercer otro tipo de acciones. Vale la pena también decir algo, que pese a que cada vez son menos manizaleños que sienten que las cosas van por buen camino en nuestra ciudad, cuando Manizales o la ciudadanía manizaleña se compara con otros territorios del país, seguimos estando como una de esas grandes ciudades capitales donde hay mayor cantidad de población que considera que las cosas van por buen camino. Hacemos referencia a esto porque es que un dato nunca dice la verdad en sí misma. Insisto, cómo se construye, pero también hay muchas perspectivas y esta perspectiva en pantalla es cómo estamos en comparación con otros. Vamos más adelante. También se dio una caída en la cantidad de manizaleños que consideran que están satisfechos con el servicio de salud recibido al menos durante el año 2022. Y ustedes están viendo en pantalla también un sinnúmero de desagregaciones. ¿Y por qué no me estoy refiriendo a ellos en esta ocasión? Porque una cosa es la historia del dato general y otra cosa es la historia que nos puede compartir la voz de los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Otra voz es la que nos pueden decir exclusivamente las mujeres o por qué no aquellos que residen en el nivel socioeconómico 1, 4 o 6 de nuestra sociedad. Cada uno de esos matices tiene un relato específico sobre la ciudad. Por eso los invito también a todos ustedes que si bien estoy hablando desde la generalidad, todo esto puede ser precisado, puede ser desagregado. Y lo mejor para este tipo de estudio es cuando hay personas curiosas que lo que quieren es escudriñar para poder tener muchos más relatos de lo que sucede en nuestro territorio. Miren, un dato interesante.
Son menos hogares manizaleños que manifestaron que al menos un integrante en su hogar no había podido tener los recursos suficientes para comer las 3 veces al día. Y esto es positivo, porque quiere decir que algo está pasando para que cada vez haya menos hambre en la ciudad. Aquí todavía estamos un poco a ciegas en el sentido de que el Departamento Nacional de Estadística está próximo a sacar las nuevas cifras asociadas a pobreza monetaria extrema. Por tanto, los datos todavía son del 2021, como lo hizo el subdirector en la exposición que nos antecedía. Sin embargo, decir que el 17% de los hogares en Manizales, al menos hubo un integrante que no tuvo el ingreso suficiente para comer las 3 veces al día, es algo que tiene que preocuparnos. Porque siempre el ideal es que estos valores bajaran a 0. Esto significa hambre en nuestro territorio. Un dato no menor, la salud mental y la salud física. En comparación con el año 2021, todos los manizaleños están manifestando que su salud física y mental disminuyó. Sigue estando muy alta en términos positivos, pero no creo que vale la pena reconocer que decir que la salud mental pasó prácticamente de un 90%, donde la mayoría de la población consideraba que estaba bien, allá va a hablar de un 77%, quiere decir que son aspectos que tenemos que escuchar. La situación económica, en términos generales, son más las personas que consideraron en nuestra capital que su situación económica o particularmente en su hogar había empeorado en comparación con el año 2021 que aquellos que mencionaron que había mejorado. Adicional a ello, y este es un dato que creo que vale la pena reconocer también, es que cada vez son más manizaleños que consideran o expresan que es fácil conseguir trabajo en la ciudad. Y yo creo que aquí cuando se empiezan a combinar fuentes, como se lo decía previamente diputada, cuando se empiezan a combinar fuentes se puede tener una información más completa de lo que sucede en los territorios. Y creo que podemos ser conscientes de que uno de los datos más interesantes que nos ha entregado el DANE para Manizales área metropolitana es que nuestra capital o nuestra área metropolitana, recuerden ustedes que cuando se habla de eso en términos estadísticos es la cabecera municipal de Villa María y la totalidad de Manizales, estamos dentro de los territorios con las menores tasas de desempleo en el país. Entonces esto es importante, pero decir que pasamos del 8 al 20% de la población es positivo, pero decir que solamente 1 de cada 5 manizaleños considera que es fácil conseguir trabajo en la ciudad de Manizales es preocupante. Entonces depende mucho cómo queramos entender el dato que está en pantalla, pero sobre todo una forma de entenderlo es con el histórico y hay que reconocer los avances que se han tenido. Un dato no menor, se multiplicó prácticamente por 3 la cantidad de personas que en Manizales se consideraban a sí mismas pobres. ¿Bajo qué criterios? ¿Desde qué perspectiva? ¿Comparándolo con qué? Pues por supuesto que es algo que necesita ser profundizado, pero es multiplicar por 3. Y ese es un valor que nos acerca más a otro tipo de mediciones, como son precisamente los indicadores asociados a pobreza monetaria y extrema. La situación futura de la economía en Manizales, el 40% de la población, es decir, 4 de cada 10 manizaleños considera que se puede ser optimista frente a esta situación. Vamos adelante. Y un aspecto que quiero colocar sobre la mesa. En la mayoría de los indicadores o variables consideradas a lo largo de toda la encuesta que les estoy presentando, en términos generales los valores bajaron. Pero hubo 2 que por lo menos se mantuvieron relativamente estables y bajo ese contexto es algo positivo y son valores asociados a lo educativo y por qué no también aspectos de seguridad. Términos generales, 8 de cada 10 manizaleños se considera satisfecho con la educación básica y media y con la educación superior que se están recibiendo por aquellos que hacen parte del sistema, por lo menos en su hogar. Vale la pena mencionar también, y es un dato no menor, que hay que hacer un reconocimiento a la Fundación Luker que nos permitió profundizar esta información, y es que de aquellos hogares que manifestaron tener algún tipo de integrante que estaba matriculado efectivamente en instituciones de educación básica y media, al menos 1 de cada 4 manifestó abiertamente dentro de su hogar que había sido víctima de algún tipo de matoneo. Y hay que ser muy precisos en esto, que había manifestado dentro de su hogar. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta o hay que esperar hasta el final? Hay que esperar hasta el final, como para ver esto. ¿Continúo? Perfecto, continúo. Datos asociados a seguridad. En términos generales, la percepción de seguridad en la ciudad de Manizales es positiva. Y previamente lo estaba diciendo también el Departamento Nacional de Estadística, donde estaba ratificando que al menos desde la parte perceptiva el manizaleño en términos generales se siente seguro, no solamente en su ciudad, sino también en su barrio. De hecho, para ser más preciso, la sensación de seguridad que experimentamos en nuestros propios barrios es un poco mayor que la que se experimenta en la ciudad. Y miren que este dato es muy interesante, y sobre todo cuando se hace un contraste con demás ciudades capitales en Colombia. Ya nos lo decía el DANE y esto lo estamos ratificando desde Manizales como vamos.
Decir que el 74% de la población se siente segura es básicamente decir 3 de cada 4, pero si lo multiplicamos quiere decir que aproximadamente 120.000 personas de nuestra ciudad no se están sintiendo seguras. Para eso también son los datos, para hacer esos juegos, para entender la relevancia de lo que se está mostrando. Vamos más adelante. ¿Qué tan seguro se sintió usted en su barrio? Algo muy interesante que pasó entre el año 2021 y 2022 en la ciudad de Manizales es que cada de aquellas personas que manifestaron sentirse seguras o muy seguras, comparando el 21 con el 2022, cada vez fueron más personas las que se sentían más seguras en su territorio, y este es un aspecto realmente muy positivo. Vamos más adelante. Se incrementó el número de personas u hogares que manifestaron que habían sido víctimas de algún tipo de delito en la ciudad de Manizales. Todos estos indicadores de percepción, que al final del día también pueden ser indicadores de registro, se contrastan con otras fuentes de información, como son aquellos que entendemos como el dato oficial y el dato, ¿por qué no?, el dato objetivo o el dato institucional. La mayoría de los reportes que se tienen del año 2002 en términos de denuncias efectivamente realizadas por cualquier tipo de hurto disminuyó. Pero creo que esto es una reflexión, una vez la hice con ustedes aquí en plenaria, y es básicamente, por favor, levantar las manos quienes han sido víctimas de algún tipo de delito, y si efectivamente todos los que la pudimos haber levantado en su momento hoy efectivamente denunciamos. Si no denunciamos, no aparece al menos en la estadística. Por eso siempre hay que pensar que la estadística tiene siempre sus límites. Vamos más adelante. Un dato muy interesante, presidente. 1 de cada 2 hogares en Manizales considera que en su barrio no se presenta ningún tipo de problema, y esto es muy positivo. Ahora, de aquel otro hogar que sí manifestó que se presentaba algún tipo de problemática en su propio barrio, en pantalla ustedes están viendo cuáles son los que más se presentan, y es uno en particular: drogadicción, atracos callejeros y, por qué no, también tráfico de drogas. 3 problemáticas que, cuando revisamos el histórico de las diferentes encuestas, se han mantenido relativamente siempre en ese top 3 de las problemáticas más comunes en nuestros propios barrios. Vamos a hablar un poco de movilidad, presidente, y tiene que ver con algo, y es que, al menos comparando 2022 con 2021, hubo una mayor cantidad de personas en la ciudad de Manizales que de forma habitual regresaron a utilizar el transporte público colectivo. Esto es un dato muy interesante. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente más años que vayan pasando para constatar si este regreso al transporte público colectivo es algo coyuntural o es un efecto rebote precisamente de lo que sucedió en pandemia. Datos no menores que se siguen ratificando año a año en la ciudad de Manizales. El mayor nivel de satisfacción se experimenta cuando estamos utilizando transportes privados. Entiéndase, mi carro, mi moto, caminando, ¿por qué no en mi bici?, ¿por qué no en mi patineta? Pero pese a ello, pese a que en el transporte público colectivo es donde se experimenta la menor satisfacción, vale la pena decir que también es alta, porque el 88% de los que utilizan habitualmente el transporte público colectivo dicen sentirse satisfechos con. ¿Qué vale la pena mencionar? Y miren la gráfica, por favor, del lado derecho, que la cantidad de personas que hace algunos años nos decían que caminaban como medio habitual de transporte ha venido disminuyendo. Y esto es algo que tiene que poner sobre la mesa, porque tiene que ver con las formas sostenibles como también nos estamos movilizando. Regresar al transporte público colectivo, por supuesto que es algo positivo para la ciudad, pero también tenemos que ver qué está pasando con los otros medios. Vamos más adelante. Hicimos unas preguntas sobre qué tanto de aquellos que manifestaron ya lo están haciendo de forma habitual en transportes eléctricos. Ustedes lo están viendo en pantalla. En palabras sencillas, el 9% de aquel 2% que manifestó utilizar la bicicleta como medio habitual de transporte ya es una bicicleta eléctrica. Los trayectos, y acá hay una discusión. El que tome más tiempo los trayectos hoy que antes no necesariamente es negativo. Sin embargo, sí puede ser negativo que aproximadamente el 47% de la población tenga esa percepción, porque eso nos está hablando de retos que tenemos a nivel territorial. Asuntos que pueden estar relacionados con la ejecución de los proyectos, asunto que puede estar relacionado con el incremento del parque automotor, entre otro tipo de aspectos. Hablemos de medio ambiente. Reciclaje sigue siendo una de esas prácticas interesantes que los manizaleños realizan como estrategia en términos de los cuales expresa su cuidado al medio ambiente. Sin embargo, vale la pena decir que eso solamente lo hacen 6 de cada 10 manizaleños. ¿Cuál sigue siendo esa acción más frecuente en la cual el manizaleño considera que está cuidando el medio ambiente? Cuando cerramos la llave, es decir, cuando estamos cuidando un poco el agua, sentimos que es donde más estamos contribuyendo al medio ambiente.
Todos los aspectos que se valoran en términos de satisfacción frente al medio ambiente, todos cayeron. Todos cayeron. La percepción o la satisfacción frente a la calidad del aire bajó. Frente a la contaminación del ruido se incrementó. Frente a la cantidad de basuras o, por qué no, residuos en la calle se incrementó. Espacio público. La satisfacción con el espacio público en la ciudad de Manizales se ha mantenido relativamente estable y alta. 87 de cada 100 se encuentran satisfechos con. Sin embargo, vale la pena mencionar que donde se vio una caída en términos del espacio público es la satisfacción que se tiene en Manizales con el estado de las vías de su propio barrio. Eso es algo que, por ejemplo, preocupa para los manizaleños, porque básicamente 2 de cada 3 considera que sus vías están bien, pero 1 de cada 3 considera que el estado de las vías de su barrio no lo están. Uno de los aspectos, o más bien el aspecto más valorado en términos de satisfacción relacionado con el espacio público, tiene que ver con la luminaria pública que tenemos como tal en la ciudad. Eso es el aspecto más valorado, porque 7 de cada 10 se sienten satisfechos respecto a ello. Y como lo decíamos hace poco con el equipo de la policía del área metropolitana, desafortunadamente, y aquí me adelanto quizás un poco, uno de los niveles donde se encuentra la mayor insatisfacción tiene que ver con los agentes de tránsito en nuestro territorio. Vamos más adelante. Vivienda y servicios públicos, similar a lo que mencionábamos de educación y, por qué no, también en términos de la seguridad, se ha mantenido relativamente estable la satisfacción frente a la vivienda que se habita. Y un dato que es muy interesante, el 46% de los manizaleños, es decir, prácticamente 1 de cada 2, manifestó que la vivienda que habita es propia y ya está completamente paga. Esto es positivo. Ahora, aquellos otros que quisieran tener vivienda propia pero que no la tienen, ¿cuáles son las razones por las cuales no la tienen? 1, y se ratifica como en años anteriores, interesa pero no se tiene el dinero suficiente para la cuota inicial. 2, interesa pero no se logró acceder a ningún tipo de subsidio de vivienda. ¿Y por qué no? Pues obviamente por falta de dinero. 3 razones principales que se siguen ratificando año a año del por qué aquel que quisiera tener una vivienda propia no lo puede tener. Participación y corresponsabilidad. Miren, el gráfico de abajo. Le preguntamos a los manizaleños, ¿cuáles son esas instituciones que consideran que están aportando más para mejorar o que están haciendo acciones para mejorar la calidad de vida? La primera que aparece en la izquierda es ninguna. Es decir, prácticamente 4 de cada 10 manizaleños considera que ninguna, ni la alcaldía, ni el consejo, ni la empresa, ni la universidad, ni los gremios, mejor dicho, ni la sociedad civil, ni los sindicatos, nadie está haciendo nada para mejorar la calidad de vida de los territorios. Y esto es importante tenerlo presente. Sin embargo, dejando de lado los que manifestaron que no, aparece en primer lugar la alcaldía, la policía, las universidades como esas instituciones que más están contribuyendo, al menos desde el imaginario de un grupo poblacional. ¿Qué disposición tiene el manizaleño para respetar? Mucho más fácil si es una persona en situación de discapacidad. ¿Por qué no si es un adulto mayor? Inclusive si es un niño o una niña, y por qué no la vida, inclusive las mujeres. Pero donde hay un mayor reto de nosotros como manizaleños para respetar la diferencia está precisamente en aquellos que pudieron haber sido desmovilizados de algún tipo de grupo armado o porque no ya en calidad de reinsertados. Y no es menor que uno de los de los respetos más bajos que tenemos en la ciudad pueda estar precisamente hacia el espacio público. Miren, gestión pública. Preguntamos, ¿cuáles son esos temas a los cuales la alcaldía de Manizales debería prestarle cada vez más atención? Nuevamente aparecen los históricos: salud, empleo, educación, pobreza y vulnerabilidad. Esto creo que no es novedad para ninguno de los que estamos aquí en este momento y nos están acompañando de manera remota. Sin embargo, también coloquemos la mirada en aquellos que no aparecen como tal en el imaginario ciudadano. La migración, la ruralidad, la cultura, el espacio público. Son temas que dentro de aquellos que si tuviéramos que elegir no aparecen como temas prioritarios para la ciudadanía. Vamos un poco más adelante. Miren, en el año 2022 aproximadamente el 84% de los manizaleños manifestaron conocer al señor alcalde Marín. Y de ese el 84% de la población. Y de ese 84% de la población que manifestó conocer al señor alcalde Marín, solamente el 30% tenía una opinión favorable. Y esto, como ustedes lo pueden ver en nuestra pantalla, es algo atípico en lo que ha venido sucediendo en la ciudad. Y la referencia que queremos hacer es la siguiente. Si ustedes miran el gráfico de arriba al lado derecho, nosotros tenemos una lectura, pero esa manera de conjetura y de hipótesis. Pareciera que el mandatario de turno o mandataria que pueda llegar, pero en este caso mandatario de las últimas 3 administraciones, incluyendo la actual, el primer año de favorabilidad marca un punto de partida.
y el segundo año por lo general cae un poco, pero lo que sucedió por lo menos en las dos administraciones anteriores es que en el tercero y el cuarto año venía una recuperación en términos de favorabilidad. Eso no ha pasado en la alcaldía actual, o no ha pasado con el alcalde actual. El 30% de aquellos que manifestaron conocer al señor alcalde Marín tienen una opinión favorable de él. Vamos más adelante. Tan solo el 22% de la ciudadanía manizaleña, en términos sencillos, 1 de cada 5 manizaleños considera que el alcalde hace una buena gestión. En términos sencillos, tan solo el 24%, es decir, 1 de cada 4 manizaleños considera que se siente satisfecho con la forma como la alcaldía municipal está invirtiendo sus recursos públicos. Son percepciones, son sensaciones, es la voz de la ciudadanía. Hay un reclamo, en cierta forma, de decir, hay cosas que tienen que ser ajustadas. Y sobre todo las desagregaciones son muy interesantes, porque miren ustedes esto, y me voy a regresar a esta. Miren que la favorabilidad, por ejemplo, que está experimentando el señor alcalde es dispar dependiendo del grupo de edad al cual se esté haciendo referencia. Pero ya no son necesariamente los jóvenes los que tienen la opinión favorable más fuerte frente al mandatario, como efectivamente que pasaba quizás en el año 2019 y por qué no año 2020. Vamos más adelante. Y esto es... Si hablamos de alcaldía, pues tenemos que hablar del consejo municipal. Como si lo hiciéramos del gobernador, pues tenemos que hablar, por supuesto, de la asamblea departamental. Y si hablamos del consejo municipal, podríamos decir algo, que en términos sencillos, 2 de cada 3 manizaleños conoce al consejo municipal. No sabemos qué también los conoce y si saben qué es lo que hace un consejo municipal y mucho menos la asamblea, ¿cierto? Eso es otra discusión. Pero aquellos que manifiestan conocer al consejo municipal tienen una opinión favorable del 44%. O sea, perdón, el 44% tiene una opinión favorable del consejo de la ciudad. El dato de abajo es más interesante aún, porque cuando ya de aquellos que manifestaron conocer el consejo municipal evalúan su gestión, 1 de cada 3 manizaleños considera que ha sido buena. 1 de cada 3 considera que ha sido regular, 1 de cada 3 considera que ha sido mala. Adicional, la cantidad de personas, digamos lo que consideran Manizales que se ha incrementado la corrupción en nuestra capital, que consideran que se aumentó, pasó del 32 al 42%. 4 de cada 10 manizaleños tienen esta percepción, pero vale la pena también mencionar que también son más personas las que consideran que el nivel de corrupción que se experimenta en la ciudad disminuyó. Y ojo, sabemos que estamos en el módulo de la gestión pública, pero es que no estamos hablando exclusivamente de la corrupción en el sector público, es la pregunta general por la corrupción que se puede vivir en nuestro territorio. En términos de cultura y recreación y deporte, ese dato es muy importante y tiene que preocuparnos mucho en la capital y por supuesto ustedes también a nivel departamental. 1 de cada 3 manizaleños manifestó abiertamente que no realizaba o no participaba en ningún tipo de actividad cultural durante el año. Durante el 2022 no participó en ningún tipo de actividad cultural, en ninguna. 1 de cada 3. ¿Cuánto es la población de Manizales? Aproximadamente proyectada para el 2023 como 456.000. 1 de cada 3 es más o menos 150.000 personas. No manifestó no haber participado en ningún tipo de actividad cultural. Ahora, dejando de lado la parte más preocupante, ¿qué aparece de aquellos que sí dijeron que participaron? Que esto es muy interesante. Ferias, en la lectura, en cine, e ir a conciertos, entre otro tipo de actividades. ¿Quiénes son los que más participan según estos datos? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que menos participan? O más bien, pareciera que a medida que vamos creciendo, cada vez estamos participando menos en las actividades culturales. El 83% de los jóvenes entre los 18 y 25 años manifestaron participar en algo cultural. Tan solo el 54%, es decir, 1 de cada 2 personas mayores de 55 años manifestaron lo mismo. Vamos un poco más adelante. Actividades deportivas y recreativas. ¿Cuáles siguen siendo esas 2 actividades más frecuentes realizadas por los manizaleños? ¿Ir a un restaurante e ir a un centro comercial? Entonces volvemos a colocar sobre la mesa la importancia de los centros comerciales como espacios de sociabilidad para nuestro territorio. Si bien entendemos que los centros comerciales son espacios privados, cerrados, donde está mediada la lógica del consumo, ¿por qué no también del entretenimiento? Pues hay que reconocer que es una de las actividades más frecuentes que realizan los manizaleños. Ahí hay una responsabilidad gigantesca de los centros comerciales para proveer cada vez más allá del consumo otro tipo de actividades o esparcimientos que permitan incrementar la sociabilidad de nosotros como ciudadanos. Ya casi estoy llegando al final, ahí vamos creo que bien de tiempo. Un dato interesante, miren, en Manizales, 1 de cada 4 manizaleños
1 de cada 4 manizaleños manifestó haber leído al menos un libro. Dicho de otra manera, 3 de cada 4 manizaleños no leyó un libro en el 2022. ¿Es ese el tipo de lectura, de comprensión? Mejor dicho de otra manera, ¿cómo es posible elevar cada vez más la capacidad que tenemos de tener un pensamiento crítico si no está mediado, al menos como estrategia, por la capacidad que tenemos de leer un libro y de comprenderlo? Entonces este es un llamado de atención para nosotros como territorio, 1 de cada 4, pero claro, vemos en pantalla y nos damos cuenta que si nos comparamos con otros, pues no estamos tan mal, pero puede ser de otra manera, es que todos estamos muy mal, porque es que 1 de cada 4 manizaleños manifiesta que solamente al menos leyó un libro, tiene que preocuparnos. ¿Qué es interesante? Que de aquellos que manifestaron al menos haber leído un libro, la mayor proporción, es decir, 1 de cada 2 leyó entre 2 y 3. Ahora, ¿qué libro? Eso es otra pregunta que tendríamos que hacernos un poco más adelante. Una cosa es leerse las obras de Dostoyevsky y otra son leerse otro tipo de literatura. Habrá que revisar y profundizar como tal esta información. Vamos más adelante. Mascotas. Ustedes se acuerdan que el año pasado cuando estuvimos acá les dijimos, y sobre todo usted, diputada, vamos a preguntar sobre mascotas en la ciudad de Manizales. Pues aquí están los datos. En términos sencillos, ¿qué podemos decir para la ciudad? Del total de hogares, recuerden ustedes que como lo decía el Dan en la primera exposición, para el año 2018, si recuerdo bien, el total de hogares en Caldas eran aproximadamente 300.000. Los proyectados para 2023 en Manizales creo que están cercanos como a los 135.000 por ahí, pues aproximadamente. ¿Qué nos dicen los datos? En 6 de cada 10 hogares hay una mascota. 6 de cada 10 hogares hay una mascota. Y esos hogares, miren esto tan interesante, la totalidad de los hogares rurales manifestaron tener algún tipo de mascota. De pronto no nos sorprende tanto, pero vale la pena decirlo. Y independiente del nivel socioeconómico en el que se resida, en todos se manifestó que había algún tipo de mascota. 2. ¿Cuál es la mascota más frecuente que habita en nuestros hogares? El perro o la perra. Esa es la más frecuente, el 70% de los hogares manifestaron. Y en segundo lugar, los gatos y en tercero, aves, entre otros vamos bajando. El gasto que los hogares manifestaron frente al gasto directo con su mascota o sus mascotas consideran que se incrementó entre poco y mucho, prácticamente el 73% de la población, comparando 2021 con 2022. Un dato que para mí fue realmente muy revelador, diputada, y esto puede ser muy interesante en sus propósitos personales, pero también como corporación. 1 de cada 2 mascotas en la ciudad de Manizales fue adoptada. Es decir, llegó al hogar vía adopción. Segunda, fue un regalo. Y en tercera, que fue comprado. Entonces, un dato muy interesante para la ciudad. 1 de cada 2 mascotas que están en nuestros hogares, llegó vía adopción. Ahora, de ese 60% de hogares que manifestaron que tenían algún tipo de mascota, aproximadamente la mitad, es decir, el 49%, manifestó que tenían una mascota. Pero es que hay hogares que tienen 2, 3, 4 o inclusive mucho más, como lo conversábamos aquí extra micrófono. Entonces estos son algunos datos que precisamente dan cuenta de qué está sucediendo con las mascotas en nuestro territorio. La pregunta que en este momento nos haríamos, pero más a manera, creo yo, reflexiva es, ¿y qué estará sucediendo en el departamento de Caldas? O por qué no en términos de la región centro-sur, al menos asociado con este tema de mascotas. Señor presidente, para ser muy preciso y justo con el tiempo, esta es la intervención que tenemos para ustedes el día de hoy desde Manizales. ¿Cómo vamos? Y como siempre agradeciendo la posibilidad permanente que tenemos de estar aquí con ustedes compartiendo datos hoy sobre la ciudad y de manera previa sobre la región centro-sur. Seguimos trabajando, presidente, para actualizar el informe de calidad de vida de la región centro-sur del departamento de Caldas con corte de 2022 y estamos trabajando de manera